Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Ponemos el foco en la presidenta de la Comisión Europea, en Ursula von der Leyen, quien ha articulado en su discurso de recepción del 75º Premio Internacional Carlomagno en Aquisgrán una visión clara y urgente del futuro de Europa en un orden mundial que, lo sabemos, está en plena transformación. No ha sido un grito al aire, ha sido una hoja de ruta clara desde la perspectiva de la Comisión Europea para ver el papel y el encaje del continente en una época de nueva geopolítica. Estamos al final de una era, así lo ha señalado Leyen, un periodo convulso, con un pulso incierto en el que estamos viendo una realidad muy distante de la gestación de la propia Unión Europea. El escenario es muy distinto, no es el de una Europa arrasada como tras la Segunda Guerra Mundial. Es un nuevo orden internacional en el que Europa viene de una posición de privilegio, de orden, pero de delegación de muchas de sus responsabilidades. Europa tiene que ser, dice Ursula von der Leyen, parte de la conformación de este nuevo orden mundial. La historia, advierte la presidenta, no perdona ni los titubeos ni los retrasos. Es una llamada de atención este discurso, toda una hoja de ruta, como decimos, para que Europa tome las riendas de su propio futuro, para que se lidere del miedo al cambio que nos ha retenido en el pasado. Lo ha reconocido la propia von der Leyen. Una de las amenazas más apremiantes que la presidenta de la Comisión identifica es los esfuerzos concertados, dice incluso, para erosionar la democracia. Además señala que vienen tanto desde fuera como desde dentro de la propia Unión Europea. Y señala, insiste además, en que la democracia no está ni mucho menos garantizada. No hay más que recordar ese informe Eudén al que hacíamos mención esta misma semana, en el que por primera vez en más de 2 décadas ya hay más autocracias que democracias en el mundo. Y para convertir este tipo de amenazas, Leyen dice no basta con quejarse de la gente que vota a los extremos. Dice que es imperativo presentar argumentos fuertes a esas narrativas y también comprender las razones del descontento de esos votantes. Preocupaciones ciudadanas como la gestión de la migración irregular, el coste de la vida y la vivienda o la excesiva burocracia en Europa son asignaturas pendientes que hay que corregir, que hay que subsanar.
Además, allí también estaban en esa recepción en la Capilla Palatina de Aquisgrán personalidades como el rey Felipe VI, que reforzaba esta idea transmitida por Leyen, afirmando que Europa solo va a ser poderosa a futuro si permanece unida, que en un mundo de gigantes solo cabe la posibilidad, si uno quiere tener verdadera relevancia, de hablar con una sola voz, porque esa es la respuesta en un sistema multilateral debilitado. La aparición de un escenario mundial más determinado como el que estamos viviendo por el poder duro que por las normas, que por las reglas de convivencia pactadas entre iguales, hace que sea imprescindible que no haya 27 voces, que haya una sola y que además sea fuerte. Importante también el rearme Europa. Insiste Leyen, debe asumir la responsabilidad de su propia defensa. Una llamada a la autosuficiencia en seguridad que reconoce la dinámica global cambiante, donde la dependencia externa, la subcontratación, como ha optado Europa durante décadas en materia de defensa, ya no es sostenible. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea va más allá y habla de una nueva forma de Pax Europea en el siglo XXI que sustituya a esa Pax Americana que nos ha protegido, subcontratada durante décadas. Tiene que estar esta Pax Europea diseñada y gestionada por la propia Europa. Postula, además, Leyen una serie de imperativos estratégicos. Independencia como misión fundamental, unidad como condición indispensable, defensa de la democracia como batalla ineludible y además inversión en seguridad como garantía de futuro, porque solo si somos capaces de defendernos podemos estar seguros de que nuestro futuro estará a salvo y no estará al albur de lo que decidan o quienes nos han protegido cuando han querido y les ha convenido, o quienes nos amenazan desde las fronteras, desde nuestro patio trasero, si me permiten utilizar ese símil. Por lo tanto, hay que escuchar a Leyen y aplicarse el cuento, porque si no, Europa no será. Vamos a hacer una pequeña parada, a la vuelta a titulares que elabora Blanca del Tronco con lo más destacado que ha llegado a nuestra redacción en el ámbito geopolítico. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Radio Intereconomía. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Comenzamos el repaso a toda la actualidad más relevante del ámbito internacional. Primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La Casa Blanca asegura que Israel respalda su última propuesta de alto el fuego. Propuesta que incluiría la liberación de 10 rehenes cautivos en Gaza todavía con vida y 18 muertos a cambio de cientos de presos y detenidos palestinos, así como la retirada de las tropas israelíes. No se pactaría desde el principio, sin embargo, el final de la ofensiva, como ha venido pidiendo Hamas. A pesar de este eventual alto el fuego, el ejército israelí ha emitido en las últimas horas una nueva orden de evacuación dirigida a todos los residentes de distintos puntos del norte de Gaza. Ucrania teme que Rusia presente un ultimátum no realista en su próxima reunión en Estambul. Temor de Kiev ante la negativa del Kremlin a revelar de antemano cuáles son las condiciones para un alto el fuego. Sobre el terreno, Ucrania trata de parar los asaltos rusos en la región fronteriza de Sumy, donde las fuerzas rusas ya controlan un centenar de kilómetros cuadrados y ha intensificado sus ataques contra zonas civiles. Mientras, ya en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate sobre la guerra en Ucrania en una sesión convocada precisamente por Rusia. También abordarán la situación en Ucrania los primeros ministros de los países bálticos reunidos en Riga. Una corte, mejor dicho, de apelaciones le da un alivio a Donald Trump. Restablece, al menos por el momento, sus aranceles. La decisión llega después de que el gobierno de Trump recurriera al bloqueo a los aranceles determinado el miércoles por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para evitar daños irreparables a la seguridad y la economía. Dicho tribunal dictaminó que el presidente no tiene autoridad para aplicar de forma ilimitada la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, que invocó para aplicar gravámenes globales el 2 de abril, así como otros para China, México y Canadá. Trump, además, se despide de Elon Musk con una rueda de prensa en la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha dado una rueda de prensa en el despacho Oval con el magnate Elon Musk para marcar su último día en la Casa Blanca, donde ha trabajado como asesor presidencial al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Estado Islámico reivindica los primeros ataques contra las autoridades sirias desde la caída de Bashar al-Assad. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado sus primeros ataques contra las nuevas fuerzas de seguridad de Siria tras la caída en diciembre del expresidente sirio Bashar al-Assad en dos acciones efectuadas con explosivos en la zona desértica de Al-Suaida, en el sur del país. La organización señala en dos comunicados difundidos por canales de comunicación afines que los ataques contra las fuerzas de seguridad del régimen apóstata sirio han tenido lugar el 28 y el 22 de mayo mediante la colocación de explosivos en vehículos de las nuevas fuerzas de seguridad de Damasco. Emmanuel Macron inaugura en Singapur el foro de seguridad anual más importante de Asia. Foro al que este año no acudirá el jefe de defensa chino, pero sí el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ya en Singapur. Macron ha asegurado que la respuesta de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump ante un eventual rechazo ruso a un alto el fuego en Ucrania será un test de credibilidad para Washington. Y llega a su fin la campaña presidencial en Polonia. Lo hace con movilizaciones hasta el último minuto, mítines al filo de la medianoche y declaraciones de apoyo internacionales para el candidato conservador por parte de Viktor Orbán o el gobierno de Donald Trump y el respaldo del presidente electo de Rumanía, Nicu Dan, para el candidato liberal. Vamos ya a ampliar todas estas informaciones de la actualidad geopolítica en forma de crónicas blancas. Los aranceles de Estados Unidos vuelven a sacudir el mercado internacional después de que el Tribunal de Apelaciones haya detenido la anulación impulsada por el Tribunal de Comercio. Pablo Llanone. Donald Trump ha celebrado la actuación de este tribunal por Truth Social, donde ha condenado la actuación de los 3 jueces que fallaron en contra de la administración al considerar ilegales los aranceles recíprocos que Trump ha impuesto a todos los países del mundo. Para la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, este fallo judicial ha sido un ataque contra la credibilidad del país norteamericano y asegura que la administración está dispuesto a anular lo que considera una decisión atroz. De momento, la cuestión de la legalidad de los aranceles que fueron aprobados mediante una ley de emergencia nacional recaerá sobre el Tribunal Supremo. Hasta ese momento, lo más importante para la administración es, como ha dicho el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, que los aranceles sigan adelante. Ha asegurado que su política proteccionista va a continuar adelante y ha recordado la labor diplomática de fondo que todavía sigue en pie con todos los países del mundo, llamando y buscando llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ha recordado además que la economía estadounidense es el lugar ideal para hacer negocios y que todos quieren hacerlo con ellos. De esa manera sigue
siguen avanzando. El presidente prosigue, tiene muchas oportunidades para hacer las cosas bien para el pueblo estadounidense y se mantendrá centrado en el tema. Entre los aranceles que se podrían prohibir se incluyen los impuestos a China, país con el que hace un mes la escalada comercial rebasó los límites, llegando a tasas recíprocas de más del 100%. Pues bien, desde entonces han tratado de negociar un escenario en el que se pueda llegar a un acuerdo de tan solo el 10% de aranceles. Sin embargo, el secretario de Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que estas negociaciones se encuentran estancadas. I would say that they are a bit stalled. Con la mirada puesta en el avance, es posible, dice el secretario del Tesoro, que haya más conversaciones bilaterales en las próximas semanas y no descarta, además, que en algún momento tenga lugar una llamada entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. Conversaciones que transcurrirán mientras la Casa Blanca va a juicio y se decide si esos mismos aranceles siguen en pie o se desmontan por completo. Y sobre Gaza, Israel pide la evacuación del norte de la franja mientras apoya el alto el fuego propuesto por Whitcott. Pablo. Decisiones aparentemente contrarias. Ayer la Casa Blanca había asegurado que Israel apoya su propuesta de alto el fuego. Special Envoy Witkoff and the President submitted a ceasefire proposal to Hamas. Su portavoz, Caroline Levitt, aseguró que el fin era detener la guerra en Gaza y garantizar el intercambio de rehenes, uno de los asuntos más críticos para la opinión pública israelí. Este acuerdo, del que no se conocen muchos detalles, incluiría la liberación de 10 rehenes cautivos en Gaza todavía con vida y 18 muertos a cambio de cientos de presos y detenidos palestinos, así como la retirada de las tropas israelíes. Sin embargo, Hamas no lo ha aceptado porque considera que no presenta suficientes garantías para finalizar la guerra y permitir la entrada de más ayuda. Este rechazo del grupo chiita ha llevado al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que es de la línea dura de la Knesset, a recalcar que es momento de usar una fuerza total en la franja de Gaza. Asegura que no hay más excusas. Pero estas declaraciones llegan horas después de que Israel pidiese la evacuación del norte de la franja, cosa que hizo ayer. Mientras tanto, en el centro y en el sur de la región, la Fundación de Ayuda Humanitaria en Gaza, asociación no exenta de polémicas, continúa con el reparto de ayuda en 3 diferentes puntos de distribución. Para muchos gazatíes está siendo un desastre ante las largas distancias que deben recorrer y la militarización en los enclaves. De hecho, ya han sido varias las veces que las fuerzas de Israel han disparado contra gazatíes por saltar las barreras de seguridad. Y Ucrania mantiene una postura cautelosa respecto a la reunión prevista con Rusia el próximo 2 de junio en Estambul. Hasta el momento, Ucrania no ha confirmado su participación. No lo hará hasta que Moscú no le entregue un borrador detallado de sus propuestas para un alto el fuego y un acuerdo de paz. Si en ese documento dice Kiev, las negociaciones carecerían de seriedad y podrían resultar infructuosas. Desde Kiev sospechan que Moscú busca prolongar el conflicto mientras gana terreno en el este y en el noreste del país. Mientras, y desde Rusia proponen retomar las negociaciones en Estambul presentando un memorando que recoja su postura sobre el conflicto e insta a los países interesados en la paz a respaldar esta nueva ronda de negociaciones. Y entre esos países interesados en la paz, Estados Unidos, que recibe, eso sí, esta nueva ronda de negociaciones con cautela. Rubén Gil. A pesar de que inicialmente desempeñó un papel activo, Washington ha dejado claro ahora que no intervendrá directamente en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Por eso encara esta nueva ronda de negociaciones con una postura firme y pragmática. Trump ha establecido un plazo de 2 semanas para que Putin demuestre un compromiso genuino con la paz. De no observar avances significativos, Estados Unidos adoptará, ha dicho, una estrategia diferente, lo que podría incluir nuevas sanciones o cambios en su apoyo a Ucrania. El Congreso estadounidense está considerando la aprobación de la Sanctioning Russia Act, una ley que impondría sanciones severas a Rusia y a los países que compren energía a este país si Moscú se niega a negociar o viola un acuerdo de paz. Las medidas incluyen aranceles del 500% sobre las importaciones de países que adquieran petróleo o gas ruso. Y Donald Trump dará este viernes una rueda de prensa en el despacho Oval junto a Elon Musk. Es la forma que tiene el presidente de Estados Unidos de marcar el último día del magnate estadounidense como asesor presidencial al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero ¿cómo ha sido la relación entre Trump y Musk a lo largo de los años? La repasamos con Gemma González.
La relación entre Donald Trump y Elon Musk ha evolucionado en los últimos años, pasando de una postura distante a una colaboración estrecha estos últimos meses. En 2016, Elon Musk apoyó públicamente a la candidata demócrata Hillary Clinton y, aunque fue nombrado por Trump para asesorarle en el Consejo de Fabricación, renunció debido a desacuerdos sobre el cambio climático y el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París. En aquel momento y durante un tiempo sus interacciones fueron limitadas. Pero todo cambió en 2022. Donald Trump elogió públicamente a Musk, describiéndole como uno de los grandes genios de Estados Unidos. El dueño de Tesla, por su parte, comenzó a expresar su apoyo a Donald Trump, sobre todo en temas relacionados con la libertad de expresión y la regulación gubernamental. Su relación se estrechó tanto que en 2024 Elon Musk organizó un mitin en Pensilvania a favor de Trump y donó $75 millones a un comité de acción política que respaldaba la campaña del republicano. Tras la victoria de Trump, Elon Musk fue nombrado director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una agencia creada para reducir el gasto público y eliminar regulaciones. Durante estos meses, Musk ha implementado recortes significativos en el personal federal y ha propuesto medidas para reestructurar agencias gubernamentales hasta ahora. Hace solo unos días, Musk renunció a DOGE y expresó diferencias de opinión con la administración de Donald Trump, especialmente con la ley fiscal del republicano. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos, como es habitual a esta hora, a ver cómo las cabeceras más relevantes de los distintos países tienen distintas ópticas a la hora de hablar de las mismas noticias. Es decir, vamos a ver el sesgo de esas cabeceras. Es una labor que desarrolla cada día en Pulso Geopolítico Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Elon Musk sale de la administración Trump y The Guardian, desde Reino Unido, nos cuenta que el magnate y su rol en el Departamento de Eficiencia Gubernamental dejan instalado en Washington el caos. Aunque el multimillonario prometió modernización y eficiencia, lo que queda de él es un rastro de incertidumbre y funcionalidad reducida, dice The Guardian. Al fin y al cabo, deja en manos de sus acólitos, dice, instalados en puestos clave del gobierno federal, un cúmulo de planes a medias y agencias desmanteladas, y por esta razón se pregunta, ¿podrá alguien reconstruir los programas y servicios que ha destruido? Y entre tanto, el New York Times, por su parte, asegura que Musk deja a Washington atrás, pero lo hace con amigos muy poderosos. Y por ello, dice el rotativo estadounidense, sus empresas ahora enfrentarán menos supervisión. ¿Y qué dicen desde el extranjero de Musk? Pues Al Jazeera nos cuenta que el propio Elon Musk dice que hay un 50% de posibilidades de enviar una Starship no tripulada a Marte a finales de 2026. La afirmación del multimillonario sobre la misión a Marte se produce a pesar de que SpaceX ha experimentado varios lanzamientos de prueba fallidos en los últimos meses. Y también cambiamos el foco, es necesario hablar de otros asuntos porque Israel acepta el alto el fuego de Witkoff. El medio egipcio Al-Haram mira hacia Hamás, que afirma que la propuesta de Israel no satisface las demandas de su pueblo. Entre tanto, Al Jazeera, el rotativo qatarí, destaca que Hamás asegura que la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos supone la continuación de las matanzas en la Franja de Gaza. Si Hamás tiene reservas, dice el medio qatarí, es porque el acuerdo no cumple con sus demandas y no garantiza el fin de la violencia. De momento, la dirección del grupo chiita está estudiando la respuesta a la propuesta. Y entre tanto, Arab News, un medio de Arabia Saudí, mira hacia Siria, donde parece que las relaciones diplomáticas, al menos entre Washington y Damasco, van prosperando. Así es, este medio alineado con el reino saudí nos informa de que la embajada de Estados Unidos ha izado su bandera en Damasco. Su nuevo enviado, además, ha afirmado que la paz entre Siria e Israel es posible. Y a nadie parece que le hace menos ilusión esto que a Irán, que mira desde el este de Oriente Medio. Pero este V dice que la Unión Europea sanciona al gobierno sirio mientras Estados Unidos firma un acuerdo por $7.000 millones con Damasco. La Unión Europea ha impuesto sanciones al ejército del actual gobierno sirio por su papel en la masacre de civiles alawitas en la costa del país a principios de este año. Con esta publicación, los ayatolás siguen criticando la violencia del nuevo gobierno de Damasco, al que se refieren como el gobierno de Jared Tahrir al-Sham, al que es totalmente contrario por haber derrocado a al-Assad, en su momento aliado de Irán. Además, el medio nos informa de que el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Siria
se da en materia de energía. El medio nos recuerda que antes de este acuerdo, Damasco solía recibir la mayor parte de su petróleo para la generación de energía de Irán, pero los suministros, claro está, se han prácticamente cortado, desde que los militantes de Jaret Tahrir al-Sham, dice Press TV, tomaron el control del país árabe el año pasado. Esto ha dejado a la gente con hasta 20 horas de apagones diarios en los últimos meses. Pues bien, ahora con este nuevo acuerdo con Washington, llegarán a Siria nuevas fuentes de energía con tecnología estadounidense y europea. Visión de Irán contra el gobierno sirio que contrasta con la mirada de Le Monde, medio galo que informa de que el Estado Islámico ha llevado a cabo su primer ataque contra esas nuevas fuerzas gubernamentales, las que están en el poder tras la caída de Assad. Ha sido en la provincia de Suwaida, al sur del país, y en la frontera con Jordania. El grupo yihadista ha atacado, dice Le Monde, con una bomba, matando a una persona e hiriendo a otras 3. El medio galo nos recuerda que el Estado Islámico, que había logrado controlar una vasta zona en Siria e Irak, fue derrotado en 2019 en Siria por las fuerzas kurdas con el apoyo de una coalición internacional. Pues bien, resulta que desde ese debilitamiento el Estado Islámico ha mantenido células que continúan atacando las fuerzas lideradas por los kurdos en el noreste de Siria y que ahora, por lo visto, se han desplazado también al sur del país. También han intentado llegar, por cierto, a Alepo, la segunda ciudad del país sirio, al noroeste, cerca del Mediterráneo y de la frontera con Turquía. A todo esto, en Europa, las elecciones presidenciales en Polonia siguen el mismo patrón que las rumanas. Es decir, este domingo los comicios polacos prometen determinar el lugar del país en el seno de la Unión Europea. Al menos es la visión que nos traslada The Guardian. El rotativo contempla una reñida carrera entre candidatos proeuropeo y nacionalistas, entre una visión liberal y una postura extremadamente conservadora y crítica con la Unión Europea. De esta manera se baten las urnas. Si bien en teoría los presidentes polacos, dice The Guardian, tienen una influencia limitada sobre la política exterior, una victoria del candidato euroescéptico limitaría las ambiciones europeas de Polonia. De momento, ambos, como dice The Guardian, están reñidos y todo es posible. Recordemos que en las rumanas el candidato euroescéptico había arrasado en las primarias, pero finalmente no salió vencedor. Igual que también en Rumanía, estas elecciones se riñen de fondo entre Rusia y Bruselas. Por eso, The Kyiv Independent informa de que el candidato proeuropeo critica al euroescéptico por emplear un lenguaje propio de Putin al hablar sobre la candidatura de Ucrania a la OTAN. En un debate electoral, informa The Kyiv Independent, medio ucraniano, el candidato euroescéptico, que es respaldado por el partido opositor Ley y Justicia, ha afirmado que el presidente Volodymyr Zelensky trata mal a Polonia y ha defendido sus críticas a la candidatura de Ucrania a la OTAN. El candidato euroescéptico firmó una declaración de 8 puntos que incluía el compromiso de bloquear la adhesión de Ucrania a la OTAN, una decisión que además, dice The Kyiv Independent, es táctica de una estrategia política para ganarse apoyos de otro candidato de ideología similar y que podría ser insumo para formar gobierno tras las elecciones. Por cierto, podríamos ver un aumento de las relaciones trilaterales entre Rusia, India y China. Eso dice al menos, Pablo, la Televisión Nacional de Canadá. Así es, el ministro de Asuntos Exteriores o canciller ruso, Sergei Lavrov, ha hablado en la sesión plenaria de la Conferencia Social y Política Internacional sobre la formación de un sistema único y equitativo de seguridad y cooperación en Eurasia. Y China y Rusia se encuentran ahora mismo cooperando contra el terrorismo. Es lo que sostiene al menos, es el discurso que nos facilita The South China Morning Post. El principal funcionario de seguridad de China, dice el medio, ha prometido la cooperación policial de Beijing con Moscú en materia de terrorismo, separatismo y extremismo, entre otros asuntos. Esto ha tenido lugar después de un viaje de 7 días en el que el principal funcionario de seguridad de China visitó Hungría y después Rusia. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
McDonald Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El 24 de abril de 1915, en Constantinopla, se ordenó una redada de intelectuales armenios, un domingo rojo que marcó el comienzo de uno de los genocidios más tremendos de la historia reciente del planeta. Murieron muchísimos armenios, hay discusión con las cifras, pero en cualquier caso fue todo un genocidio y este año hemos conmemorado el 110 aniversario de ese drama. Lo hacemos además con la mirada puesta en la compleja situación que vive ahora mismo Armenia, con las prisiones azeríes y turcas y un difícil encaje en la geopolítica actual. Un asunto que tratamos con José Luis Orella, que es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, autor además de un libro, el beato Ignacio Maloyan, en el Gólgota de los armenios, sobre el martirio precisamente de este obispo católico y junto con otros en ese genocidio. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros. Como digo, 110 años ya del genocidio armenio. Háblanos, cuéntanos lo más destacado que tengamos que conocer quienes no sabemos demasiado de ese genocidio, implicaciones históricas, geopolíticas, porque es un evento verdaderamente traumático y que ha condicionado tanto la identidad nacional de Armenia como las relaciones, obviamente, con Turquía. Pues la verdad que sí, ¿no? O sea, nos tendríamos que situar en los inicios un poco del siglo XX con un imperio otomano, un imperio turco en plena decadencia, perdiendo gran parte de su influencia, de sus territorios en el ámbito europeo, los había perdido en África y solo le quedaban los asiáticos, ¿no? Ahí es donde se procede a una especie de modernización, que es la revolución de los jóvenes turcos, ¿no? Una visión, se puede decir, de un nacionalismo más de tipo europeo, para intentar homogeneizar, uniformizar lo que sería la población de lo que quedaba del Imperio Otomano, ¿no? La parte asiática. En ese proceso de uniformización, de homogeneización, pues ellos pensaban que, bueno, la población que tenía esa transversalidad más bien musulmana y aprovechando a través de las nuevas iniciativas educativas del turco, podían homogeneizar un poco todo aquello. Claro, la comunidad armenia, una comunidad muy urbana, que en algunas provincias podía alcanzar esencialmente el 30%, incluso el 40%, especialmente en zonas como en las zonas del lago Van, o sea, al sur del Cáucaso, haciendo frontera con el mundo persa. Pues claro, eran comunidades muy emprendedoras, muy comerciales, de artesanos, de comerciantes, de empresarios, con su propia cultura, muy vinculadas incluso a colegios de misioneros, con unas relaciones también con el mundo europeo, y los que inicialmente estaban muy favorables a ese proceso de modernización, no obstante, se oponían a ese proceso de homogeneización turca, ¿no?
Ahí es lo que veríamos como en la Primera Guerra Mundial, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el choque, ¿no? Esa división del mundo europeo en diferentes bandos y los imperios proceden un poco a esa lucha, pues el Imperio turco aprovechará la ocasión que le brinda la Primera Guerra Mundial para la eliminación de esta comunidad que era imposible de su asimilación por una identidad fuerte, una cultura propia, un dinamismo, se puede decir, tan emprendedor, y por tanto su eliminación, a la cual pues habría que ver también la eliminación de otras comunidades, o sea que, por ejemplo, hay decenas de miles de cristianos asirios, o sea, de lo que seríamos el cristianismo árabe, e incluso bastantes miles de griegos de la zona del Mar Negro que fueron eliminados, ¿no? O sea, su identidad cristiana minoritaria pues provocará, favorecerá, bueno, pues que en ese nuevo proyecto de nacionalismo turco, pues ellos no tenían cabida, ¿no? Y los armenios pues fueron la parte mayoritaria un poco de esa mortandad, ¿no? Existente. Es muy llamativo, José Luis, porque se habla de entre 1,5 millones y 2 millones de armenios, pero tampoco ha tenido un gran reconocimiento. Da la sensación de una suerte de genocidio un poco olvidado. Leía que Estados Unidos no lo reconoció, vamos a decir, por lo menos de facto en un discurso presidencial hasta 2021 por parte de Joe Biden, y sabemos que en Turquía esto es un tema tabú, entonces no se entiende muy bien, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, podríamos estar hablando que es el primer genocidio del siglo XX, de la modernidad. Es un genocidio también que está preanunciando otros, que se han llevado un poco esa circunstancia. Este es un genocidio en el cual se elimina toda la población masculina y una gran parte de la femenina. O sea, los supervivientes son solo unas cuantas chicas adolescentes y algunos niños que fueron adoptados por familias musulmanas de buen sentimiento que los acogieron, y ahora pues puede haber casos incluso de ciudadanos turcos que descubren que resulta que son descendientes de aquellos supervivientes y que sus familias fueron masacradas, y por lo tanto la herencia que ellos han recibido, pues bueno, no era su herencia natural, ¿no? Entonces es un genocidio pues muy importante, el primero que se realiza. No se estaba acostumbrado a ello, o sea, todos los estudios del genocidio posteriores, por ejemplo del investigador Lekin, pues proceden de los estudios un poco de la eliminación del mundo armenio y las consecuencias que se tienen, ¿no? Esa limpieza étnica, esa eliminación, que luego posteriormente, por desgracia, bueno, pues lo hemos visto en el Holocausto, lo hemos visto en otro tipo de mortandades y eliminación de comunidades en Ruanda, pues el inicio pues va a ser este, ¿no? El desconocimiento o el abandono que se desarrolló de un tema tan grave, que muchas veces se prevé, es mejor no recordarlo para evitar dolores, pues provocará que luego en Alemania pues digan, bueno, ¿quién recuerda el genocidio armenio? Y por lo tanto, ¿por qué nosotros no vamos a repetir la operación ahora con la comunidad judía, ¿no? O sea que curiosamente el olvido pues luego fue llave pues para otra mortandad, ¿no? Da la sensación, José Luis, de que obviamente en la propia Armenia actual no se ha olvidado todo esto, pero es que además la realidad que viven precisamente los armenios en su propio país ahora mismo se ve condicionada por una historia tremenda, como estamos hablando, pero además por vecinos túrquicos hostiles, ¿no? Está encajonada entre Turquía y Azerbaiyán. Da la sensación de que está en una situación verdaderamente complicada en lo geopolítico ahora mismo incluso. Sí, porque claro, lo que es ahora el país con soberanía, el país independiente de Armenia, es lo que era la Armenia rusa, ¿no? O sea, la Armenia del Imperio Ruso, que se transformó en una república soviética, y cuando se descompuso la Unión Soviética, pues obtuvo ya su soberanía e independencia, y es el país que mantiene esa identidad, esa cultura. Pero claro, es un país pequeño, pero con una intensidad nacionalista muy fuerte,
porque saben que fuera de Armenia únicamente están los grupos, las comunidades armenias de esa diáspora de supervivientes que se dispersaron un poco por todo el mundo, ¿no? Entonces ellos tienen como una gran responsabilidad de sociedad civil de que si Armenia sobrevive, mantienen una cultura y una historia. Si ellos desaparecen, pues desaparece una página muy importante de la historia de la humanidad, ¿no? Eso les hace pues que sean muy sensibles a una actual República Turca, pues muy fuerte demográficamente, una gran potencia política, también militar, que ha consolidado su modelo después de lo que fue la debacle del Imperio Otomano. Y es un país muy fuerte, pero es que también tenemos las divergencias con Azerbaiyán por esos territorios étnicamente armenios, pero que pertenecían a Azerbaiyán y viceversa, que es un pueblo caucásico, túrquico de cultura y lengua, y es islámico chií en este caso, pero claro, que mantienen una tensión, una fortaleza, y los armenios están pues con ese recuerdo, esa memoria, un poco de decir, ojo, que los que pertenecían a esta cultura nos intentaron eliminar una vez. Ya sabes que no son los mismos, no es el mismo modelo, no es esto, pero se puede decir que esa llaga, esa herida, permanece allí, ¿no? Y en el ámbito turco, pues también, pues bueno, pues ellos niegan un poco ese sentido, se puede decir, como de responsabilidad, porque tampoco los turcos de ahora son los responsables de lo que sucede en un régimen que también ellos persiguieron a aquellos responsables, y muchas de las unidades que se encargaron de ese genocidio fueron unidades auxiliares que colaboraron con las policiales y que, bueno, estaban conformadas por otros pueblos vecinos de los armenios, que eran unidades auxiliares kurdas y de otro tipo, que participaron, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya habría que entrar con lupa en los detalles, ¿no? Pero vamos. José Luis, has mencionado esa relación privilegiada, de hecho, la actual Armenia es esa Armenia rusa, Armenia soviética, como tú bien explicabas. Tradicionalmente ha mantenido una relación privilegiada con Rusia desde que es independiente, ha sido su protector en la región, pero ahora Rusia tiene otras prioridades. Hemos visto también amagos desde la política armenia hacia la Unión Europea. Al final, ¿dónde va a tener encaje, crees tú, teniendo en cuenta todo lo que lleva en la historia acumulado una Armenia debilitada en la que, como tú bien explicabas, tiene vecinos poderosos, incluso le quieren quitar no Nagorno-Karabaj, sino el corredor de Zangezur en la parte sur del país para trasladar el petróleo azerí hasta Turquía sin ningún problema? O sea, que la situación es muy complicada. ¿En dónde se va a colocar esta Armenia moderna, crees tú, con una Rusia más centrada en otras cosas y una Unión Europea que tampoco se termina de animar, ¿no?, a integrarla? Pues es una situación muy difícil. Como bien has dicho, tradicionalmente los armenios, como pueblo cristiano del Cáucaso, siempre han mirado a Rusia como su salvación, de modo que los pueblos musulmanes del Cáucaso siempre han mirado a Turquía como su protector, ¿no? Estamos en casos similares según se mire en el espejo. La situación actual de Armenia, eso es un país que tradicionalmente ha formado parte siempre y sigue estando de las alianzas con Rusia, forma parte de la Unión Económica Euroasiática, una especie de Unión Europea que conforman antiguas repúblicas soviéticas, forma también parte de la OTSC, que es una especie de organismo defensivo que encabeza Rusia y que sería, para que nos entiendan en nuestros oyentes, una especie de OTAN de antiguos países soviéticos. Por lo tanto, cualquier fuerza que entrase en el territorio armenio, no en el de Nagorno-Karabaj, que ya entraron, sino en el territorio armenio, esa alianza se activaría para proteger a Armenia, porque todavía forma parte de ella, ¿no? Entonces, el problema es que el actual gobierno armenio es un gobierno, podemos decir, que mantuvo sus disidencias, sus distancias con respecto a la Rusia de Putin, que, como también vemos, está entretenido con el conflicto ucraniano. Y entonces, bueno, tuvo su salvedad, su llamamiento, pues a los Estados Unidos, en aquel momento la administración demócrata de Biden, y también a la Unión Europea, ¿no? Un cambio de un patrocinio, se puede decir, diferente, distinto, buscando un poco esa protección. Claro, el problema es que Europa tiene hambre de energía y esa energía se la proporciona a Azerbaiyán a través del gas natural.
y a través de un conducto que es de Turquía, que llega pues a la zona de la Unión Europea. Claro, esta particularidad pues permite y favorece pues que bueno, pues Azerbaiyán, que bueno, pues como todos los países tiene también sus visiones críticas, bueno, sea muy bien recibido por la Unión Europea, esté siendo muy tratado, por ejemplo, Israel es su principal proveedor de armas y está muy bien recibido por las administraciones occidentales, lo cual provoca y favorece pues que Armenia, que está plenamente abriendo relaciones con la Unión Europea en todos los procesos, pues sostenga y se mantenga en territorio de nadie, mantenga su pertenencia a todas las asociaciones en las cuales está con Rusia, pues porque no puede perder una protección sin que le ofrezcan en el otro lado. O sea que, como vemos, tiene un pie en un lado y un pie en el otro. José Luis, para terminar, te pregunto, con esa historia reciente tan conflictiva, con todo lo que ha pasado en Karabaj, con ese intento de cercenarla todavía más, con el corredor de Zangezur, con todas las cuitas territoriales que tienen, que son muchas, y con su difícil encaje ahora mismo en la geopolítica global, ¿corre peligro la supervivencia de Armenia como Estado independiente? ¿Cómo lo ves? Hombre, es una situación peligrosa. La cuestión también de Armenia es que gracias a su diáspora los acontecimientos de Armenia se visualizan. Por lo tanto, el miedo a que Armenia pueda ser pues como un país de estos casi de tercera, cuarta fila, que puede desaparecer y casi ni nos enteraríamos por desgracia, no va a pasar. Porque bueno, tienen una diáspora con muy buenas relaciones que rápidamente visualizarían ese problema. Yo creo que la solución es un poco esas negociaciones, ese intento más o menos que se tiene de poder encajar y tener buenas relaciones con los vecinos, pero en muchos casos incluso unos reconocimientos de frontera que estén plenamente claros, ¿no? Claro. Con esos trasvases también poblacionales, los cuales, bueno, pues la población de Nagorno-Karabaj Armenia, que fue recibida en Armenia, puede instalarse igual en ciertas zonas, como del mismo modo los otros puedan acceder en ese corredor que ellos consideran de enriquecimiento entre Azerbaiyán y Turquía, pero en el cual igual pues Armenia debería tener también esa complicidad, porque como bien sabemos, pues cuando tú eres socio y tienes beneficios y los beneficios son compartidos, oye, pues ya se miran las realidades todo de diferente modo, ¿no? Desde luego. José Luis Orella, profesor del CEU San Pablo, profesor de Historia, autor de ese libro del Beato Maloya, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta ahora. En un momento de reorganización del orden mundial, en un punto en el que el multilateralismo atraviesa una crisis evidente, sabemos que Europa tiene que redefinirse y buscar un papel que le permita no perder su influencia a futuro o incluso, si me apuran, su integridad. Pero anda un poco perdida. Por eso es interesante reflexionar sobre iniciativas como el Triángulo de Weimar y su minilateralismo para establecer un posible eje tractor dentro de la Unión Europea. Sergio Castaño Riaño es coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR, y con él hablamos del Triángulo de Weimar. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Explícanos un poco de forma breve, pero ¿qué es ese Triángulo de Weimar, cuándo surgió y cuáles eran tanto los integrantes como los objetivos iniciales? Bueno, nos podemos remontar a los años previos a la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre Alemania y Polonia, que dejaron ahí un pozo durante todos los años de la Guerra Fría, y cuando se derriba el muro de Berlín, Alemania busca una aproximación hacia Polonia, ve en Polonia la puerta de enlace hacia normalizar las relaciones con el resto de los países del este, y se crea este Triángulo de Weimar en el año 1991, en el que se invita también a Francia para que pues, se pudieran limar asperezas entre dos países que habían estado en permanente tensión. El Triángulo de Weimar, hasta el año 2016, funcionó de forma fluida, fueron 8 las reuniones que mantuvieron los líderes de los tres países,
Pero en el año 2015 se produce un cambio político en Polonia, la llegada del partido Ley y Justicia cambia por completo la perspectiva política, la política exterior de Polonia, un partido nacionalista, un partido que se ha mostrado antieuropeo, y eso pues sitúa en una crisis permanente a este acuerdo que se había llegado, a este triángulo de Weimar, que sin embargo en los últimos años parece que se va retomando. La vuelta de Donald Tusk después de haber sido presidente del Consejo Europeo como primer ministro de Polonia sitúa al frente del país a un partido liberal, moderado, pro-europeo, y que no solo trata de mantener a Polonia dentro de la Unión Europea, sino de que Polonia ejerza, en cierto modo, un liderazgo debido al número de habitantes que tiene. Es uno de los países más poblados, uno de los países más grandes de la Unión Europea, y por tanto, para Donald Tusk es lícito poder optar ese liderazgo. He llegado a escuchar, Sergio, que este empujón hacia esa organización, hacia ese minilateralismo por parte de Francia y Alemania, podría proceder del hecho de que otros países que están por delante en potencia demográfica y económica de la propia Polonia son menos fiables para el eje franco-alemán. Estoy hablando, obviamente, de Italia y de España. No sé si hay ahí una reticencia hacia estos países del sur que quizá el eje franco-alemán ve con malos ojos. Pues las reticencias están, primero, en la inestabilidad política que han mostrado en los últimos 10 años tanto Italia como España. Cambios de gobierno en Italia permanentes, con las últimas elecciones que agrupan a Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni al frente del país, pero no hay que olvidarse del gobierno de coalición, Movimiento 5 Stelle, el periodo en el que Salvini actuó como ministro del Interior, que tomó decisiones muy criticadas dentro de la Unión Europea. Y en España, un país que se había caracterizado durante décadas por el bipartidismo, llevamos también 10 años que no hay un gobierno con mayoría absoluta y, por tanto, un gobierno que pueda marcar una línea bien definida y clara para dar estabilidad a la Unión Europea. Sí que es cierto que entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con respecto a la Unión Europea, no hay grandes diferencias, pero, por ejemplo, vemos cómo Pedro Sánchez ha viajado a China de forma frecuente en los últimos tiempos. Esa aproximación de España a China preocupa en la Unión Europea. También la posición que adoptó el gobierno de España durante la campaña electoral a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, apoyando de forma directa primero a Joe Biden y posteriormente a Kamala Harris y criticando a Donald Trump, lo que puede generar asperezas en las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos. Y Polonia, con el cambio de gobierno que ha tenido en el último año, pues se presenta como un socio fiable, aunque tampoco hay que ver a Donald Tusk como un líder sólido y que vaya a permanecer en el poder durante mucho tiempo. Precisamente este fin de semana se celebran elecciones en Polonia y las fuerzas están muy divididas. Después de la primera vuelta en la que el candidato del partido de Tusk, de Plataforma Cívica, obtuvo el 31,36% de los votos, pero el representante de Ley y Justicia obtuvo el 29,54%. Por tanto, está todo muy igualado. Se han celebrado hace unos días, podemos decir, elecciones en Rumanía, y ahí lo que hubo fue una alianza de todos los partidos que estaban en contra de la posición nacionalista para derrocarlo, y vamos a ver qué pasa en Polonia, pero esa estabilidad que buscan Francia y Alemania quizá no la vayan a encontrar en Polonia con un mandato largo y continuado de Donald Tusk. También me llamaba la atención un texto de Elcano en el que hablaba de que quizá otro atractivo que supone Polonia para Francia y Alemania es, al tenerla captada, vamos a decir, dentro de su zona de influencia, es evitar ahora que no tenemos al Reino Unido, que siempre fue la puerta de entrada de la influencia estadounidense dentro de decisiones importantes de la Unión Europea, pues que Polonia, que se sabe tan cerca de Rusia, que es tan proclive a pactar, sobre todo en cuestiones de armas, con Estados Unidos, porque le interesa, obviamente, pues para evitar que sea un poco esa puerta de entrada de ese topo, si me permites lo coloquial, de Estados Unidos dentro de la Unión Europea. Si lo tengo bien con las riendas cortas, pues está con nosotros y no ejerce influencia Estados Unidos sobre él. No sé cómo lo ves. Bueno, es cierto que más allá del gobierno más nacionalista o el gobierno liberal que está ahora mismo al frente de Polonia, lo que une a los polacos es su posición anti-Rusia. Desde la caída de la Unión Soviética, Polonia se inclinó de forma directa hacia la Unión Europea, hacia
hacia la OTAN, y en este sentido los vínculos de Polonia con Estados Unidos han sido bastante fluidos, y su posición con respecto a Ucrania, por ejemplo, es firme. Algo que, por ejemplo, el gobierno español no fue tan firme con respecto a Ucrania, ¿no? Y volvemos a esas críticas que se pueden hacer al gobierno español. Cuando comienza el conflicto, cuando Rusia invade Ucrania, la primera reacción del gobierno español es que no iba a mandar material bélico. Al final, la presión de la OTAN, la presión de la Unión Europea, obligaron a Pedro Sánchez a colaborar como el resto de los países, pero en aquel gobierno formado por Podemos y por el Partido Socialista, lo primero que se dijo es que solo se iba a enviar material humanitario. En este sentido, la posición de Ucrania es clara. Y aquí vemos que hay una gran distancia entre lo que se está buscando desde Estados Unidos, y decía el delegado de Estados Unidos que Rusia exija que la OTAN no avance hacia el este es algo legítimo, pero la posición de Polonia en este sentido es firme, y por tanto ahí Francia y Alemania pueden encontrar un aliado sólido con buenas relaciones con Estados Unidos, pero también que haga un frente común para frenar a Rusia. Sergio, escuchábamos a Ursula von der Leyen en la recepción de ese premio Carlomagno en Aquisgrán hablar pues de lo que tiene que hacer la Unión Europea, casi como una hoja de ruta, de esa autonomía, de ese poder propio para no depender de otros. Yo te pregunto, ¿puede ser ese triángulo de Weimar un motor para avanzar en la autonomía estratégica de la Unión en áreas, pues eso, como defensa, seguridad, o al final es otro elemento de perturbación en una Unión que ya de por sí es una jaula de grillos tomando decisiones? Es que es una jaula de grillos realmente. Y es cierto que durante los años en los que el eje franco-alemán, con Merkel y Sarkozy, por ejemplo, mantuvieron una posición de liderazgo, se cuestionaba poco. Bueno, tuvimos la crisis de Irak, ¿no?, en el año 2003, donde hay una clara división entre el eje franco-alemán y el británico-español que apoyó a Bush, pero a partir de ahí sí que hay un liderazgo claro de franceses y alemanes que ahora mismo no existe. Macron no ha conseguido mantener ese liderazgo, a pesar de que impulsa en el año 2017 la PESCO dentro de la defensa europea. Es uno de los principales defensores de esa independencia estratégica y en materia militar de la Unión Europea, pero vemos cómo hay grandes diferencias, hay divergencias a la hora de tomar decisiones, y este eje, si realmente pudiera liderar, porque claro, es verdad que son los países más poblados, junto con España e Italia, pero luego hay países económicamente importantes, como Suecia, como los Países Bajos, Bélgica, que también tienen su parcela de poder y su capacidad de decisión. Debería haber una posición unánime. Es cierto que si hay 3 países que lideran y pueden empujar a que el resto pues adopte una posición común, pues bienvenido sea, pero lo veo complicado. Y el liderato de Polonia, a pesar de su peso demográfico, creo que todavía está muy lejos de convertirse en un verdadero referente dentro de la Unión Europea. Entonces casi te pido que te mojes, Sergio. ¿El Triángulo de Weimar, en tu opinión, se va a consolidar como un elemento de presión, de influencia a escala europea? ¿O será, no sé, más parecido al Grupo de Visegrado, que tiene más vaivenes, es más efímero, depende de quién está en el poder? ¿Cómo lo ves tú? No lo veo un grupo muy sólido. Además, porque más allá de la Unión Europea, ahora mismo en cuestiones de defensa también está Reino Unido. Reino Unido tiene mucha influencia, y aunque no sea ya un Estado miembro de la Unión Europea, tiene mucha influencia, y luego hay otros países que también tienen peso a la hora de tomar decisiones. Por tanto, no veo que el Triángulo de Weimar pueda representar un nuevo liderazgo en la Unión Europea y que vaya a cambiar las cosas. La Unión Europea funciona de manera muy lenta, y cada vez que se toman decisiones se necesitan grandes consensos que son complicados, y el liderazgo pues podría ayudar, pero no lo veo determinante. Veremos entonces cómo conseguimos mantener nuestro papel en el concierto internacional, pero queda analizado ese Triángulo de Weimar. Sergio Castaño Riaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Igualmente, Rafa. Muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado sobre el futuro de la Unión Europea, con la mirada puesta en la propia voz de quien la dirige en su comisión, de Ursula von der Leyen, que ha puesto muy claros cuáles son los desafíos y los retos que tenemos por delante si queremos no perder influencia, si queremos pintar algo. Hemos hablado también de los 110 años del genocidio armenio y todo lo que rodea a este país,
Y hemos terminado con la gobernanza europea y el triángulo de Weimar. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo puntuales a su cita con Pulso Geopolítico en Intereconomía. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.